noches, Shalom, Shanti, Namaste. Bienvenidos a Camino Amarillo, el programa sobre espiritualidad, vida sana y conciencia, el lugar para hablar de las cosas que de verdad importan. Soy Mariana Estrada y les doy la bienvenida a este espacio y también le doy la bienvenida, como siempre, a Alberto Atala, nuestro experto en budismo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mariana. Bien, afortunadamente las cosas van funcionando. Y pues como siempre repito lo mismo, muy contento de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, recordar un poquito de tu currículum. Alberto es maestro de meditación, es experto en psicología budista y tanatología y ha tenido, tiene 30 años de estudiar el budismo y a maestros como Matthew Ricard, Tony Karam, Alan Wallace, por mencionar algunos, Alberto. Bueno, así es. Pues ahora sí que entremos en materia y hoy nos toca revisar la tercera noble verdad. Ya revisamos la primera, que decíamos que iban un poco como en un orden distinto al que podríamos imaginar, porque la primera vemos que la vida es sufrimiento, sí, ¿no? Sí. Y la segunda, cómo salir de las causas del sufrimiento, sí. Exactamente. Y ahora vamos a ver la posibilidad de salir del sufrimiento, pero todavía no cómo salir. Exacto. Aquí en la tercera, Buda nos dice sí hay posibilidad de salir del sufrimiento. Eso es, exactamente así lo mencionas y así es como está escrito en los libros de texto que hemos pues heredado de esta maravillosa enseñanza de las 4 nobles verdades, ¿no? Y hoy nos toca revisar la tercera, que es la posibilidad de la cesación del malestar, del sufrimiento, y lo dice muy sabiamente, como lo mencionamos anteriormente, que es una posibilidad porque está en la voluntad que cada persona pongamos realmente para ejercer una transformación, un cambio en nosotros, y de que se puede, sí se logra, ¿no? Esa es la tercera noble verdad. Ahorita vamos a hablar de ella, sí, profundamente, qué hay que hacer o cómo reconocer que esto es posible. Exacto, muy importante ese reconocimiento, pero antes, Alberto, me gustaría que me dijeras un poco, recapitular, cómo es que Buda llega a estas grandes conclusiones, sí, que son importantes porque es el fundamento de esta gran ciencia de la mente que es el budismo. Así pero ¿cómo es que llega a estas 4 nobles verdades? Bueno, pues lo comentamos igual, que le toman muchos años, 6 años de práctica, una vez que renuncia a lo que por familia tenía él ya que ser entronado. El papá era rey y él era príncipe, y le dijo: ya viene lo tuyo, te toca. Creo que tenía 25 años, una cosa así, y él renuncia realmente a ese cargo de convertirse en rey, y entonces se va con sus maestros, estos sadhus maravillosos, a un lugar lejano, a meditar, a trabajar, y allí es donde le toma mucho tiempo de trabajo. Realmente sí se sometió a una disciplina. ¿Cuántos años se sabe? 6 años. Okay. Fueron 6 años, desde que se fue de su casa hasta que dio este primer sermón de Benares, le tomaron 6 años, y alcanzó realmente mediante su práctica de meditación, que es lo que hoy vamos a hablar, que esa es una de las rutas, es uno de los caminos para salir de ese malestar del sufrimiento, de la meditación. Él hace reflexión, mucho de lo que ha aprendido, de lo que ya hereda del hinduismo, de lo nuevo que él siente como su persona, lo que está viviendo. Y por tercero, pues estudio, ¿no? Porque sí tenía que informarse, estudiarse de lo que ya había hasta ese tiempo de información, lo que él tenía, y así es como accede a estas maravillosas enseñanzas, que son 3 prácticamente: el estudio, la reflexión y la meditación. Es como logra él esto, Mariana. Ok, muy bien. Entonces, si quieres, empezamos a ver cómo podemos reconocer en medio del sufrimiento y de la vorágine del mundo y de samsara, del mundo, sí, de sufrimiento, que hay posibilidad de salir. Bueno, obviamente que, como lo decía la sesión anterior que tuvimos, la plática anterior, la entrevista, que está en la decisión personal de cada persona, está en la palma de la mano, no más lejos. Está en que uno realmente desee el hartazgo, ¿no? Realmente de tener pues esas condiciones de malestar, de sufrimiento, de recurrente, de problemas, insatisfacciones,
dificultades, que es parte de la vida ordinaria, de la vida cotidiana. Y yo entonces aquí sí la palabra hartazgo toma importancia, porque uno dice, ya conozco qué es esto, y aparte la vida me dice que va en crescendo, ¿no? O sea, que voy a tener vejez, que me voy a seguir enfermando, que eventualmente tendré que morir, y reconocer un poco ese espacio, la transición del morir. Y por otro lado, pues la existencia, lo que estamos al día, no sabemos, ¿no? La naturaleza cobra también de eventos pues difíciles de llevarlos, y el medio ambiente es complicado, la vida, ¿no? Entonces, está en uno realmente. Aquí entra también otra palabra clave, que es la voluntad. Claro. La voluntad que uno establece, y ahorita vamos a hablar de cuál es la propuesta, ¿no? Que la propuesta ya es muy clara y muy definida de cómo hacerlo, ¿no? Pero es la voluntad, el hartazgo, realmente el deseo de transformación, te lleva a ese entendimiento. Y este entendimiento, como tú lo dices, de que el sufrimiento como tal no va a terminar, sino la postura que tenemos ante el sufrimiento, o ante el sufrimiento, como lo llama Buda, o el dolor, que es el que decíamos que es inevitable, pero lo que cambia es nuestra postura ante esos hechos, ¿no? Que eso totalmente cambia la perspectiva y la manera en cómo nos relacionamos con eso, y la posibilidad de entonces de no vivir, de no clavarnos, de no sufrir, sino de entenderlo y distanciarnos, ¿no? Bien, entenderlo, porque realmente pues la vida sigue, el mundo sigue, no por el hecho que cambiemos personalmente, o tú, quien se anime a estas cosas, el cambio que uno hace en uno, no cambia el mundo. El mundo sigue, y las adversidades estarán al orden del día como se ha vivido, o sea... Como lo vive diario todo el mundo, lo vivimos. Entonces, es una convicción realmente de poder aceptar en principio que el dolor, como lo mencionaste, es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Ya depende cómo te relaciones, cómo vivas una situación complicada de acuerdo a tu entrenamiento mental, que esa es una de las claves básicas, porque el entrenamiento mental pues determina, ya lo vamos a ver en la cuarta noble verdad, la mente determina lo que hablamos y determina lo que hacemos, las acciones, ¿no? Sí, totalmente. Y muy importante señalar que Siddhartha Gautama, o Buda, ¿no? Como se le conoció, que es el despierto, ¿no? Se llega a estas conclusiones, además de lo que dices, por la experiencia. Él va viviendo todo esto y va diciendo, este es un mundo horrible, porque no conocía la muerte, no conocía la enfermedad, no conocía nada, y cuando sale de su palacio, ve cómo es en realidad el mundo y dice qué horrible, ¿no? Y un día, a partir de su proceso meditativo y etcétera, despierta y dice, pero sí hay posibilidad de salir, y entonces a través de estos 8 pasos que ya veremos en la cuarta verdad, pero no nos adelantemos. Ok, ahora hay un tema que tocas muy importante y que vale la pena pues aclararlo, ¿no? Porque justamente lo que encuentra el Buda en el final de las 4 nobles verdades es que la vida es una maravilla, que la vida es verdaderamente una virtud, que es un privilegio, ¿no? Es una preciada vida humana que tenemos como seres humanos, y que a veces por confusiones, por equivocación, por algún mal entendimiento, por dejadez y todo, hacemos la vida horrible. Pero en sí la vida es una cosa hermosísima, y ya eso te induce realmente y los demás estudios que llevó a cabo, que fueron pues muchísimas enseñanzas del Dharma, ¿no? Claro. 84,000 para no 84,000 y 84,000 emociones aflictivas. Pues sí, porque es un número que dices, hay tantas que le ponemos mejor algo así, ¿no? Claro. Pero sí, él dice que esto vale la pena tener una vida virtuosa, feliz, ¿no? Buscar la felicidad auténtica, la felicidad genuina, y no vivir de tanto felicidad temporal, que no es mala la felicidad temporal, la felicidad condicionada, que también la tenemos, pero se acaba porque está condicionada al estímulo que recibimos de lo que sea, una comida, un viaje.
una obra de arte, una lectura, un buen amanecer. Entonces, pero se acaban esos estímulos y entonces vuelve uno a caer en depresiones o sentimientos contrariados. Y él dice, no, entonces hay que ver cómo hacerle. Y es donde justamente trabaja y lo logra él, ¿no? O sea, lo vive en carne propia, lo vive en su experiencia y dice, esto es factible. Y entonces hace esta división de las 4 nobles verdades. Sí. Claro, muy bien. Y aquí van a empezar a surgir algunos temas como el vacío. Alberto. Bueno, es una de las partes que él propone ya muy tempranamente, porque obviamente que con los compañeros a los que les pone él estas enseñanzas, que eran sus mismos compañeros, los sadhus con los que les enseñaban, sí, claro, practicaban, pues tenían un conocimiento muy vago del vacío, de la vacuidad, y él entiende, esa es una de las grandes aportaciones del budismo como filosofía, sí, el entendimiento de la vacuidad, del vacío, porque mientras no accesemos a ese conocimiento, que no es nada fácil, o sea, no estamos hablando de una cosa, porque estamos muy habituados, tenemos esa costumbre de ver las cosas como aparecen, por eso le dicen apariencia. Con existencia propia, ¿no? Como una existencia propia desde su propio lado. Y empezando por la nuestra. Empezando por uno, pero que las cosas son fijas. Nada es fijo, todo cambia, que es sólido, sustancial, objetivo. Y él dice es que nada existe así, empezando por uno. Nosotros somos impermanentes y para una persona, yo puedo ser para mi hermana un ser muy querido, pero para una amiga que ya no veo hace años soy un ser indiferente. Claro. Y tal vez para alguna persona de hace muchos años puedo ser un ser pues que no coincido en su forma de ser. Entonces, ¿en dónde está? En mí, no, está en la percepción que cada persona hace sobre uno. Sí. Pero eso lo hacemos con todo, con la comida, lo hacemos con la ropa, lo hacemos con el gusto, lo hacemos con los viajes, con todo lo que es. A cada quien le gusta una cosa. Entonces, esa es la percepción que tenemos de las cosas con las que vivimos, incluyéndonos a nosotros. Y dice entonces, están vacías las cosas de existencia inherente. Que incluyendo estos eventos de sufrimiento y de dolor. Están vacíos. Él dice, están vacíos porque realmente no son fijos, no son sólidos, no son permanentes, no son para siempre. Sí, sí. Son todo lo contrario. Todo lo que dije es lo opuesto de todo lo que vive uno, y ahí él pone este nombre complejo que es la vacuidad, que están vacuos de existencia independiente, porque primero dependen de la percepción que cada uno tiene. Para uno un perro es una maravilla, pero para otra persona un perro le da miedo y es alérgico, ¿no? Alérgica. Entonces, ¿en dónde está? ¿En el perro? No, está en la percepción que tiene cada uno. Y esta es una manera muy pues superficial de ver el vacío, porque esa es una de las cosas que conduce al final del malestar, de la insatisfacción, del sufrimiento y de los problemas recurrentes, es ese entendimiento, porque dices, bueno, todas las cosas no son como aparecen, son como yo soy las cosas. Sí, como yo las percibo. ¿Y claro, cuántos somos? 7,000 millones de habitantes para cada uno. And counting, como dirían los gringos. Entonces, no hay un aterrizaje correcto y perfecto de la manera en que nos relacionamos con las cosas como son, y ese es punto de partida para la cesación del sufrimiento. Si eso lo logramos entender, del otro lado, claro, cruzaste la otra orilla. Y que viene relacionado totalmente y de la mano así con la ignorancia, porque es ignorar cómo funciona en realidad el mundo. Exactamente, ese es el meollo del asunto, el primer conflicto con el que entramos para esa confusión es la ignorancia. La ignorancia de ver las cosas como no son. Y aparte, no nada más es eso, sino que les ponemos nosotros un significado, les damos un valor que no lo tiene, ¿no? Es mío, de mi propiedad. O sea, empezamos a idear una cantidad de cosas sobre lo que no es, y ya imponemos entonces una realidad que no existe. Y ahí es la
la raíz realmente de la ignorancia que hace que las cosas se confundan. Y eso lo hacemos pues con todo lo que se deje y entre en contacto. Claro, claro. Y en este sentido, y un poco lo mencionábamos antes, otro de los grandes obstáculos a los que nos enfrentamos cuando queremos empezar a salir de este mundo confuso, de sufrimiento, etcétera, es a nuestro propio ego. El ego es el gran enemigo, ¿no? Bueno, sí, es que realmente cuando... El ego malentendido. Sí, el ego malentendido, pero cuando uno realmente solidifica una situación, una relación, un objeto, una circunstancia, lo congelas, entonces ya hay un yo, ya hay un otro, porque es como puede existir el otro, que a eso se le llama dualidad, que creo que en la otra sesión dijiste que si había algo de dualidad, no, aquí sí entra ya en la vacuidad una mente dual, porque entonces yo y el otro, ¿por qué? Porque estás viéndolo aparte, como independiente a ti. Ajá. Entonces ahí es yo, y ya el yo solidifica también la persona, y el yo lo que hace desafortunadamente es acrecentar el egocentrismo. Entonces todo para mí, yo primero, después yo, y al último, pues también, yo también, al último, todo yo. Entonces... Y desde yo existo, el yo existo y yo soy. Digo, hay un yo soy más allá, ¿no? De yo soy abogado, o yo soy mamá, o yo soy el que tiene mucho dinero, o el que compró el coche hace ratito, o el que perdió a alguien hace rato también, ¿no? Ese yo con existencia propia es del que habría que entenderlo más que deshacernos, porque a lo mejor es algo que nos ayuda a vivir en este mundo material y tangible, pero sí por lo menos entender que no existe de manera intrínseca, ¿no? Ajá. O sea, el yo es nominal, es como una etiqueta, ¿no? Claro. Es como el nombre, o sea, Alberto pude haberme llamado Jorge, pude haberme llamado Claudio, pude haberme llamado X, Z, pero la etiqueta es Alberto. Exacto. Es lo que me pusieron mis padres y aparte le agregan el apellido paterno y materno. Todo lo que te conforma, los ojos, el pelo. Pero todo eso es lo que hace, el yo es lo mismo. El yo está basado en los 5 agregados constitutivos de la vida humana, que es el cuerpo, es el yo, las sensaciones y sentimientos, está basado en las percepciones importantísimas, las formaciones mentales, las acciones que tenemos, el condicionamiento de nuestros pensamientos y finalmente una conciencia. Esas 5 agregados constitutivos de la vida humana es lo que le dan el yo, es el nombre, se llama yo nominal y funciona. El budismo no refuta el yo nominal para poder decir voy yo mañana a pasear. Voy mañana a pasear, yo voy mañana. Sí. No, es nominal, pero no como un capricho, como una cosa independiente el yo, que sea lo que determine la vida y el ego. Claro. O sea, tiene un juego medio complicado, pero finalmente se entiende, ¿no? Por los 5 agregados. Sí, de los que hay que finalmente deshacernos. Pues se acaban. El cuerpo se va a morir, se va a acabar. O quién dice que no, ¿verdad? O sea, el cuerpo es algo que, pues, desafortunadamente un día, chao, ¿no? Deshacernos de la identificación, ¿no? Sí, igual las sensaciones que ahora ya tenemos, tanto físicas como mentales, las sensaciones y sentimientos, cuando uno muere ya no hay más. No. Igual ya no percibimos, ya muertos, ya estamos así, ya no hay formación mental, ya no hay condicionamiento porque se acaba. Y a eso le hemos apostado, a ese tipo de pensamiento, a la conciencia cognitiva o la psique. Estamos ahí aferrados a que eso es todo y que eso es todo, cuando tenemos que verlo como es algo impermanente y cambiante, ¿no? Siempre está en completo movimiento. Así es. Así es, María. Muy bien. Oye, Alberto, y luego también decíamos al principio que una de estos grandes fundamentos por los que Buda llega a estas conclusiones es la meditación. Sí. Y teníamos que hablar, o vamos a hablar, de shamatha y vipassana. Exactamente. Esa es vamos a decir, la otra ala de este vuelo de la posible sensación. Una es el entendimiento complejo y difícil de la realidad como es realmente, pero bueno, la estamos diciendo y eso, pues, si alguien se aplica, la llega a entender y toma tiempo, pero llega un momento en que empieza uno a soltar
a soltar esos aferramientos, porque son aferramientos finalmente, ¿no? Pero la segunda ala, la segunda parte que realmente hace que estas dificultades, insatisfacciones y problemas recurrentes, ¿no? Se eliminen, es la calma mental, el shamatha, la estabilidad y viveza de la atención sostenida en el objeto de apoyo, que puede ser la respiración, sí, la mente o la conciencia, y entonces eso hace realmente de tener el diálogo interno. El shamatha es una maravilla, es una meditación milenaria. El Buda la hereda ya de sus maestros y de toda la gente del hinduismo. Los Vedas ya meditaban, tenían mucho tiempo. Hasta ahí llegaba el conocimiento de la meditación, hasta el shamatha, que quiere decir estabilidad y viveza de la atención. Está uno así, pero estás atento, bueno, ¿no? qué importante. Concentrado, ¿verdad? Y sobre todo en equilibrio y balance. Dándote cuenta, ¿no? Observando. Cuenta. Entonces, ese desarrollo del shamatha, que pues también es un trabajo precioso y maravilloso y no fácil tampoco. No fácil para cuando uno empieza al principio, pero después se vuelve algo natural, ya meditas sin problema y hay pues muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y luego lo que sí es la innovación de meditación es el vipassana. Vipassana es en sánscrito y vipassana en pali, ¿no? La lengua pali. Entonces, ahí es donde el Buda ya aporta realmente una forma nueva de meditación, que es la analítica, de la visión profunda de tu experiencia, de cada uno de nosotros, o sea, la experiencia que tenemos con nuestra vida, con lo que hacemos, decimos, con lo que hablamos, con lo que pensamos, nuestro pasado, con el futuro, o sea, y ahí el análisis que hace uno, que es una especie de psicoanálisis de hace 2500 años, y por eso yo simpatizo mucho con Sigmund Freud, porque él siente que esa manera de trabajar a la mente mediante un análisis es una maravilla, es una curación. ¿De qué? De algo abstracto, de algo subjetivo como es la mente, ¿no? Entonces, esa es la otra ala para liberarse realmente de este malestar. Es la combinación de shamatha, y haces shamatha y te transitas al vipassana. En una media hora de meditación haces 10, 15 minutos o una hora, ¿no?, de meditación, haces 20 minutos de shamatha y de ahí mismo sales y pasas al vipassana. Entonces haces una meditación impresionante, que hay cientos de meditaciones de vipassana analítica, y ese es a lo seguro porque te cuestionas, ¿no? Y es personal, y es en silencio, y tienes ya un shamatha, una mente tranquila. Entonces entras a analizar tus situaciones, tus conflictos, tus relaciones, ¿no?, de pareja, tus relaciones familiares con el medio ambiente, tus valores, y entonces lo haces de una manera en que cambia, ¿no? Cambian los pensamientos y cambian toda la transformación en el ser humano. Y al lograr ese cambio, pues eliminas lo que mencionaste hace rato, la ignorancia. Entonces ya empieza a crecer la sabiduría, porque el vipassana tiene esa maravillosa cualidad, ¿no? Sabiduría. El vipassana está diseñado mediante que es lo que hizo el Buda, la sabiduría acrecenta la sabiduría, el shamatha es la concentración, y esa mezcla de concentración y sabiduría genera una transformación y un cambio de puntos de vista, que ahora lo vamos a ver en la cuarta noble verdad. El punto de vista lo cambias, cambia el mundo. Claro. O sea, cambias tú y cambias tu percepción del mundo. El mundo no, el mundo sigue igual, pero ya lo vives de otra manera. Ok. Oye, y a partir de, porque dices que vipassana es este análisis de la mente, pero también de la experiencia, sí, ¿no? La experiencia. Y sí, eso es importantísimo vincular, ¿no? Porque si no hay esa vinculación entre todo lo que, no, claro, mi mente, sin que llegue a la experiencia, es totalmente inútil. Inútil, sí, no. O sea, todo está basado en la experiencia. Más bien, es la experiencia, y es personal. Porque puede haber en un evento de meditación 20 personas meditando sobre un tema, ¿no? El amor bondadoso, por ejemplo, la compasión, o bueno, la impermanencia, y cada uno tiene un punto de vista diferente de su experiencia, y todos en silencio. Termina, da el guía su instrucción,
termina uno y dices, bueno, pues ya, como dicen aquí en México, ya me cayó el 20, Claro. ¿no? De que esto no está funcionando y sin embargo Claro. tengo ahora por dónde conducir un camino en lo mismo de otra manera. Claro, porque ese es, creo, esa es la gran riqueza de esta tercera noble verdad, que es que cuando tu mente entra en calma, puedes tener ese tipo de reconocimiento. Sí. Si no, no hay manera, estás hecho un desastre con un remolino, Pues todo con un laberinto que no tiene fin, pero cuando la mente baja y se pone en calma, dice, claro, sí hay manera de salir del sufrimiento. Sí. Y aparte es personal, es interno, es con uno mismo. O sea, nadie está escuchando, no tienes que darle cuentas a nadie, es simplemente un trabajo interno, ¿no? Y es una maravilla esa meditación, la practico mucho y la conozco, el Vipassana. Pues lo primero que hizo el Buda, vamos a ser claros, con su primer Vipassana que él dio, son los 4 fundamentos de la atención plena. Claro. Allá combina el Shamatha. El Mahasatipatthana. El Mahasatipatthana, te lo sabes muy bien, que esos 4 fundamentos, pues primero revisas el cuerpo, luego las sensaciones, luego la mente y luego los fenómenos en general. Ese es el primer Vipassana que se da hace 2500 años. Y ahora, que es fundamento de todo el mindfulness que ahorita anda pues, de arriba para abajo por todos lados. Es parte de este trabajo, es como una rebanada del pastel que agarraron y que bueno, exacto, es válido, el pastel es pastel. Ajá, exacto, pastel es pastel. O sea, no hay problema de eso, está bien, es muy rico y funciona también, ¿no? Pero ahí está la cuestión esta del Vipassana, que es básica realmente, porque si no, con el puro shamatha adormeces los malestares, las perturbaciones, la contaminación mental, la adormeces con shamatha, puede durar unos días, hasta unas semanas, y vuelve otra vez a brotar, ¿ves? Lo contaminado del pensamiento, de la conciencia, vuelve a brotar otra vez. Que eso pasaba y el Buda dice, aquí está el gran descubrimiento de que con shamatha, que llevaba ya muchos años, la gente vuelve y vuelve entonces el Vipassana. Y ahí sí ya hay la transformación. Ok. Ahí sí se mueven ya las cosas de otra manera, ¿no? Claro. Y eso es a lo que hay que estar abiertos y a lo que hay que apuntar, a transformar nuestra mente y nuestra conciencia. Por medio del entrenamiento, porque no hay aparatos, o sea, no hay pastillas. Bueno, qué mejor aparato que nuestra propia mente y nuestra propia conciencia. ¿No? Y esa cualidad maravillosa de la mente, de poderse reflejar a sí misma, es la única que puede hacerlo con la mente, es la propia mente. Porque si hubiera una máquina, ya lo hubiéramos hecho, creo que lo comentamos, recuerdo algo esto, pero no hay nada que pueda cambiar la mente más que la propia mente, ¿no? Es su antídoto de la mente contaminada, una mente sana. Ese es el antídoto. Pues bueno, muy bien. Bueno, pero todavía hay más. Pero no ahorita. Nos vamos a ir a un último capítulo de esta serie, porque nos vamos a ir a la 4ª noble verdad y al noble camino óctuple, que es la gran maravilla. Ese es el camino que conduce al fin del cesamiento, de cesar el sufrimiento. Sí, ¿no? Ahora lo hablamos de él también. Y es muy lindo, no es tan difícil. Ahora lo vamos a ver. Perfecto. Bueno, pues ahora sí que hasta la próxima. Muchas gracias, Alberto. No, de nada, aquí está el libro de la paciencia. Vayan por él, de la autoría de Alberto Atala. Ya en su ¿qué número de edición? Bueno, vamos a hacer la 5ª edición. ¿5ª edición? Bueno, está increíble. No cualquier autor dice eso, Le vamos a aumentar un capítulo a la 5ª edición. En vez de 8 o 9, y esa se llama La perfección de la paciencia. Porque valga la pena decirlo, es una virtud. Vivir con paciencia es esta parte, sin paciencia, con paciencia. Claro. Y es la misma moneda, la cara de la misma moneda, somos los mismos, pero es el parteaguas. Así es. Pero bueno, Alberto, gracias otra vez. Nos vemos muy pronto para la 4ª noble verdad. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos y recorrer, como siempre, con nosotros el camino. Acuérdense que ahorita nuestra página está hackeada. Camino Amarillo está hackeado, ya nos las van a devolver prontito, estamos seguros, pero ahorita estamos en Espiritualidad para Todos en Facebook y en YouTube, si seguimos con Camino Amarillo, nuestro canal de YouTube. Denle like, pónganle campanita para que les avise cuando transmitamos en vivo y like a todos los videos, suscríbanse y bueno, muchas gracias, buenas noches y nos vemos y nos escuchamos muy pronto.
Gracias.